Bueno, Dios los bendiga a todos. Vamos a estar muy atentos a la palabra hoy. El mensaje que el Señor nos trae es muy liberador. Pongan mucha atención. Yo sé que si le ponemos atención va a cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas y vamos a darnos cuenta de tantas cosas que a veces ignoramos. Y antes de comenzar, solamente un anuncio. Recuerden que este viernes toca ir al hospital en Salamanca. Este viernes, y qué mejor que se celebra en la tradición el Viernes Santo y en Semana Santa ir a visitar el hospital, porque la enfermedad no tiene horarios, ni tiene días de fiesta, ni tiene días de descanso. Y la necesidad, pues está latente. Sí, ese es el único anuncio. Entonces, muy atentos, por favor. Les vuelvo a repetir, hoy Dios nos trae un mensaje liberador. No nos iremos iguales si ponemos atención a la palabra. Y quiero comenzar con una serie de preguntas para enfocarnos en el tema. No se distraigan, ¿eh? Mediten bien en las preguntas. Número 1, ¿ustedes sabían que el primer conflicto antes de la humanidad fue por la adoración? Ese fue el conflicto inicial. Y escuchen esta. Número 2, ¿sabían también que el primer asesinato en la humanidad fue por la adoración? Durante la semana veremos con más detalle acerca de esto, de por qué Caín mató a Abel, que tuvo que ver con la adoración. Número 3, ¿sabían ustedes que el peor sentimiento vino por un adorador falso y no fue Satanás? El peor sentimiento de todos. Y esta, que tiene que ver con la Semana Santa, que hoy comienza, y según los estudiosos de la Biblia, y según incluso la tradición, ustedes sabían que a Jesús planearon matarlo porque el pueblo lo adoró cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Incluso cuando los niños lo adoraron, los religiosos, los fariseos se enojaron. Y desde ahí comenzó el complot para asesinar a Jesús. Pero todo inició por la adoración que le estaban ofreciendo a Jesús, incluso los niños. Número 5, ¿sabían que el único tipo de adoradores que el Padre busca son adoradores, pero adoradores verdaderos? Y si busca adoradores verdaderos, pues lógico y es obvio que hay falsos adoradores. Número 6, ¿saben que lo que haremos por la eternidad, si es que morimos en Cristo, será adorar a Dios por la eternidad? Y número 7, ¿saben cuál es el peor dardo, el más mortal que Satanás lanza cuando eres un falso adorador? Escúchalo bien, por eso les dije que iba a ser liberador. ¿Cuál es el peor dardo, el más mortal que Satanás lanza cuando eres un falso adorador? Cuando nos portamos hipócritamente, cuando venimos a la iglesia y cantamos, adoramos, aplaudimos, pero después durante la semana nos portamos como si no lo conociéramos. Y escuchen muy bien esto, todos los sentimientos de miedo, de terror, de pánico, de acusación, todos los sentimientos de miedo, de terror, de pánico, de acusación, vinieron a la humanidad por causa del alejamiento del hombre hacia Dios, por perder su enfoque de la adoración. Y hay un sentimiento que Dios ha dado como un filtro para que sirva como freno, pero si no es correctamente comprendido, Satanás lo usa y lo convierte en un dardo mortal y envenenado, que se convierte en aliado del otro ladrón de la adoración, que es el miedo. El miedo es un ladrón de la adoración, pero ¿cuál es su acompañante que siempre va con él? ¿Cuál es? Muy atentos hasta el final. Les digo que hoy va a ser liberador el mensaje. Ahora, vayan conmigo a Job 3, 25 y 26. Job 3, 25 al 26. Dice la palabra, porque el temor que me espantaba me ha venido,
y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Prácticamente lo que está diciendo, lo que más temía yo, eso es lo que se me ha venido. Ahora vayan a Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor, cuando nosotros no sabemos encauzar ese temor, nos roba la adoración. Pero, ¿cuál es el dardo envenenado que lanza Satanás detrás del miedo? Porque hay un dardo envenenado. Por eso el título es Dos ladrones de la adoración. Las semanas pasadas ya vimos que el miedo fue el primer sentimiento que tuvo el hombre. Tuve miedo y me escondí. Pero ¿cuál es el otro ladrón? El domingo pasado estudiamos con cierto detalle sobre la causa principal de los temores, de los miedos del ser humano, de su alejamiento de Dios, y ese es realmente el origen de todo. Y es impresionante que aún en los que nos llamamos creyentes exista ese alejamiento de Dios, y eso produce una idea distorsionada de Dios y viene a ser la principal causa de temor para el creyente, porque ven a Dios de una forma equivocada. Ahora, Jesús vino a revelarnos al Padre. Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y que lo conozcamos como un Padre amoroso a favor de sus hijos, con un amor ágape. Ágape es un amor incondicional, que su amor fue tan grande que fue capaz de crucificar a su Hijo unigénito para que aquellos que éramos sus enemigos pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Vayan conmigo a Romanos 5:10. Recuerden que vamos a leer mucha palabra. La palabra es la mejor predicación. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. Ahora vayan a Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No podemos negar que muchas personas llegan a una edad adulta con temores, con miedos, que fueron sembrados durante su niñez, ya sea por experiencias traumáticas que tuvieron de niños, que vivieron, o por padres que fueron altamente temerosos, llenos de miedo, que reaccionaban con temor ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia de la vida. Pero eso afectó en las memorias emocionales de los hijos. Muchos de los que estamos aquí, aunque no lo reconozcamos, todavía tienen ciertos traumas cuando escuchan algo. Por ejemplo, yo cuando, se los digo abiertamente, yo cuando escucho a una mujer llorar, inmediatamente me vienen recuerdos de mi madre cuando mi papá la golpeaba. Pero ya no me duele igual, pero el recuerdo es inminente, ese viene. ¿Me estoy explicando? Y muchas veces sucede con los traumas. Cuando escuchas un grito, inmediatamente te viene la manera en que tu papá trató a tu mamá, y sin que lo quieras, empiezas a repetir esos patrones de conducta. Te vuelves golpeador, gritador, de todo, porque no has sabido erradicar esos genes. Jesús vino a cambiarnos el ADN. Por eso fuimos comprados por sangre. En la sangre está el ADN. Él quiere que seamos nuevas criaturas. Él quiere transformarnos, cambiarnos. Como dice 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo es nueva criatura. Pero los niños aprenden a reaccionar con el mismo temor que sus padres, o los mismos traumas. Por ejemplo, un papá que es hipocondriaco. ¿Sí saben qué es hipocondriaco? El que teme ay, te vas a enfermar, te vas a enfermar, te vas a enfermar. Y esa es su palabra. Te vas a enfermar, te vas a enfermar, te vas a enfermar. Y siempre eso es, te vas a enfermar. ¿Y cómo termina el niño? ¿Cómo termina el niño? Enfermo. ¿Por qué? Porque como dice Job, lo que tanto me temía, eso es lo que me ha acontecido. Viven con el temor a enfermarse cada vez que alguien habla de algún tipo de enfermedad.
No digamos de estos 2 años que pasamos en el COVID. O cuando alguien llega incluso a decir, ay, es que me duele la cabeza, inmediatamente los hijos o los padres tienden a pensar, uy, no vaya a ser un tumor que te vaya a salir. O sea, tendemos a exagerar todo por el miedo que existe en nosotros, que vive en nosotros. Y desde que nacemos, comenzamos a experimentar una inseguridad. Todos, aunque no lo reconozcamos, que es típica del ser humano por nuestra naturaleza caída. Y mientras tú no nazcas de nuevo, pues te van a perseguir esos temores, esos miedos. Un niño, un bebé, llora cuando no está con su madre. Pero ¿cuántas veces no vemos a los bebés y en cuanto ven a la mamá y la mamá le habla, ¡ay, mi niña! El niño hasta deja de llorar al ver el rostro de su madre, ¿sí? Pero el que llore es parte de la inseguridad con la que nace. Por esa razón, una madre cuando le habla o le abraza a un bebé, el bebé deja de llorar porque se siente seguro en los brazos de la mamá o del papá. Pero ¿qué sucede cuando crecemos? Ya cuando no eres un bebé, pues no te vas a portar igual. ¿Qué sucede? Llegamos a la conclusión de que no tenemos la capacidad para manejar la vida y a entender el mundo y nos sentimos inseguros. Estamos llenos de inseguridades, aún después de haber creído en el Señor. Y de no vivir una vida bajo el señorío de Cristo. Y siguen llenándose de temores como resultado de las consecuencias cosechadas de sus niñez que no fueron tratadas. Otros crecen con inseguridades, con miedos, como resultado del abandono de los padres, o porque no tuvieron comunión con su padre. Algunos crecen con baja autoestima por la forma en que les hablaban sus padres, con desprecio, con gritos, dando a entender que no llegarían a hacer nada en la vida. Y crecen con esos traumas, con palabras que se les fueron sembradas. Eres un tonto, nunca vas a crecer, nunca vas a hacer nada, y no te pareces a mí, y siempre poniendo el estándar de medición con el perfeccionista del padre, solamente señalando los errores. ¿Sí se identifican? Algunos. Ahora, ¿cuántos crecimos con una mala imagen paterna? Yo crecí con una mala imagen paterna. Yo ya les he contado, a mi papá antes de que conociera del Señor, le teníamos terror, pánico. Lo veíamos a kilómetros y era correr a esconderse. Terror. Pero muchos aún siguen teniendo esa imagen paterna distorsionada y por lo tanto no buscan a Dios como debieran. O no tienen una figura de autoridad correcta. Y cada vez que alguien les habla, se sienten como si los estuvieran acosando, como si quisieran abusar de ellos por la autoridad. O también por maestros en la escuela. Ahora escuchen muy bien esto. ¿Cuál es la tríada? Cuando digo tríada son 3 cosas. Tríada se compone de 3. ¿Cuál es la tríada más dolorosa en esta generación que estamos viviendo? Cuando digo generación no me refiero solo a los niños y a los jóvenes, como a veces pensamos. Todos los que estamos aquí pertenecemos a esta generación. Desde un niño de meses hasta un adulto de 90, 100 años, como doña Magdalena que va a cumplir 100 años. ¿Sí? Pero ¿cuál es esa trama dolorosa? ¿Saben cuáles son esas 3 cosas? El temor, la inseguridad y la soledad. ¿Sí lo entendieron? El temor, la inseguridad y la soledad. Y es totalmente paradójico, contradictorio, que vivimos en la generación más informada, más avanzada tecnológicamente, pero a su vez la más ignorante. Porque viven pegados al teléfono, al celular, y se comen todo lo que ven y nunca confirman. Aún con tanta tecnología, viven con temor, con miedo, inseguros del mañana y sintiéndose solos. Así les puedas comprar el mejor celular o la mejor tablet o computadora. Hoy en día los celulares se han convertido en los tutores. ¿Cierto o no? Ahora, por eso decimos generaciones, porque no solamente se convierten en tutores de los niños, sino también en los adultos. Ya en las comidas
Todo el mundo está con los celulares, ¿sí? A mí me gustó ahora que fuimos con mi mamá el jueves, que comimos tan a gusto, porque no sé si mi mamá ya lo puso de regla, pero en su cocina, en su mesa, cero celular. Y se platica, pero fue uno de los días más bonitos que yo pasé. Es tan hermoso volver a esos tiempos, pero por eso decimos que las generaciones de hoy viven en temor, en inseguridad y en soledad, porque viven apartados con su telefonito, en sus jueguitos, escuchando la voz de los demás, dándonos la impresión de que están conectados, pero están conectados con ellos mismos, con los amigos muchas veces imaginarios que tienen en los teléfonos. O sea, vivimos en la generación más conectada, pero la menos comunicada. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo o no? Solo la hermana dijo amén. Ahora, escuchen esto, lo diré con mucho amor, pero con firmeza. Yo no puedo imponerles a ninguno de ustedes que lo hagan, porque no se trata de imponer, pero sí les puedo rogar que lo tomen en cuenta. Y es algo que tal vez no lo he hecho, pero hoy se los digo. Y por favor, durante el servicio, procuren usar sus Biblias de papel. Yo estoy seguro que si le preguntara a ustedes que son tan hábiles para buscar un texto en la Biblia, a que lo buscaran en su Biblia de papel, no pueden. Porque se están acostumbrando a la tecnología. Por favor, cuando vengan a los servicios, usen sus Biblias de papel. Si no tienen Biblia, encargue. Cuando vayamos a León, nos las dan a precio económico para traerles. Pero tenemos que volver a la senda antigua, volver a la palabra escrita. Acostúmbrense a manejar su Biblia. Es solo una sugerencia, no es una imposición, pero ojalá y lo tomen en cuenta. La Biblia ya nos advertía de ese avance tecnológico que iba a venir hace miles de años. A ver, Carlos, busca Daniel 12:4 y Rafa, vete preparando también para que me ayudes. Y Goyito, los tres hombres y los demás, pongan la atención más posible que pueda. No se duerman, ahora sí hay café. ¿Sí? Daniel 12:4, ¿qué dice? Pero tú, Daniel, escuche. Guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. Mucha gente, sí, andará de aquí para allá corriendo. La Biblia Reina Valera dice, y la ciencia se aumentará. Corriendo de aquí para allá. Sin detenernos a pasar tiempo con Dios en su presencia. Porque vivimos llenos de temores. Y esos temores nos roban la adoración. Y cuando tú no estás en la adoración, pues no estás en la presencia de Dios. Y si no estás en la presencia de Dios, pues estás alejado de Dios. Y el miedo es el alejamiento de Dios. Y vives en un constante temor. Ahora, escuchen esto. Veremos 5 puntos. Trataremos de verlos, no rápido, pero sí con el tiempo necesario para entenderlo. Número 1, ¿cuáles son las consecuencias del temor, del miedo? Son muchas, porque afectan la manera en que pensamos, en que actuamos, en que planificamos, en cómo nos presentamos ante los demás y en general afecta la forma en que vivimos en todas las áreas, empezando en el matrimonio. Entiéndalo bien. Tomamos decisiones o no tomamos ninguna decisión según nuestro grado de temor. O sea, viven con el, ay, si hubiera, si pudiera, pero no viven el presente. Viven con el hubiera del pasado y con el pudiera del futuro. Pero Dios es un Dios de hoy, no de mañana ni de ayer. Pero viven con las inseguridades, con los miedos. O decidimos muchas veces viajar o quedarnos en la casa conforme al temor que se nos presente. No vayas para allá porque allá está pasando esto, no vayas. Y dejamos que el miedo nos domine. ¿Mm?
Preferimos tener una cantidad de amigos o incluso ninguna amistad si la experiencia de la amistad nos trae algún grado de temor. Y vemos, por lo tanto, tanta soledad en los jóvenes. Han visto jóvenes que dicen, pero ¿por qué no te buscas un amiguito, una amiguita? Ay, no. Viven encerrados en sus teléfonos, con sus miedos, sus inseguridades. Preferimos ser más o menos dadivosos, escucha, esta está interesante, si experimentamos algún grado de temor de quedarnos sin los recursos suficientes para el día de mañana. O sea, en buen español, dice, es que si le doy, no voy a tener para mañana. Es que si ofrendo, si le doy al que necesita, tal vez mañana lo ocupe. Y vives con el temor, pensando en ti, en lugar de pensar en el prójimo. Temor. Y escuchen esta, no nos ofrecemos como voluntarios, como servidores para algún ministerio. No hablo solamente de aquí, hablo de la iglesia en general, como enseñar a los niños, o servir las mesas, o ir al hospital, por los mismos temores que experimentamos, por el solo hecho de pensar en las actividades allá. ¿Qué tal que vaya y cuando abrace a alguna persona me contagie? ¿Se acuerdan del COVID? ¿Quién quería salir a abrazar a la gente? Nadie. Vivían en un temor constante. Preferimos perder antes de quebrantar nuestro ego. Y grábense esta, punto número 2. El orgullo, esta va a cimbrarnos a todos. El orgullo es la vestimenta para cubrir el temor y la inseguridad. O sea, tus temores, tus miedos, tus inseguridades, te pones una barrera, una vestimenta de orgullo. No, yo, y te sientes María Machetes o Juan Sin Miedo. Pero solamente es una fachada, porque estás lleno de temores, de miedos, de inseguridades. Porque la persona orgullosa tiene un sentido de valor agigantado sobre sí mismo. Y por consiguiente, es muy dado a la crítica, a señalar, a condenar a aquellos que consciente o inconscientemente él cree que están por debajo de él. Nadie sabe las cosas como él. Pero por dentro es un niño miedoso, temeroso. Por ejemplo, cuando esa persona participa en una conversación, en una plática, siente que su opinión es la de mayor valor que la opinión de los demás. ¿Sí han encontrado gente así? O tal vez tú seas uno de esos. No. Y quieres que lo que tú dices, aunque sea azul, si tú dices que es negro, es negro. Y quieres ganar a toda costa. Y aún peor, en las pláticas que participa, tiende a interpretar lo que se habla en relación a su persona. Y por eso se ofende con mucha facilidad. O sea, porque se pone el saco en todo. Se ofenden de todo. ¿Sí conocen de esos? Aquí en el rancho les llaman poquitos. De esos ofendidos, de esos jarroncitos sensibles. Aquí en Callejones y Granado les llaman así, ¿verdad? Hermana Pina, hermano Guille, poquitos, a los que se ofenden de todo. Así les dicen. Sí. ¿Cuántos poquitos hay aquí? No en cantidad. Ahora, son frágiles porque creen que todo se relaciona con ellos, como si fuera en referencia a él o a ella. Y cuando esa persona es desplazada o cree que es movida de su lugar injustamente, se llena de ansiedad, de ira, se ponen verdes, empiezan a echar espuma por la boca, de celos, de coraje, al sentirse menospreciados o no ser el centro de atención, porque el orgulloso tiende a sentirse competitivo y a la comparación. Nadie hace las cosas como yo. Y hasta les cambia el tono de voz. Ya sea con su mente o a través de las palabras, tratando siempre de ganar ventaja sobre los demás. Y cuando se le da o recibe una opinión o una sugerencia, lo toma como si lo estuvieran acusando, como si lo estuvieran señalando.
La persona orgullosa no puede vivir en paz, jamás, jamás, debido a las experiencias emocionales que trae desde su niñez en su interior y que nunca ha sabido ponerlas a los pies de la cruz. Sigue cargando, como lo decimos, el saco de papas podridas. Y huele a papa podrida. Porque todos se dan cuenta que es orgulloso, menos él. Es como el mal aliento. Todos lo reconocen a su alrededor, menos él. Todos están equivocados, menos él o ella. Entonces, punto número 3, miren qué rápido vamos. ¿Cuál es la cura del temor para la inseguridad y el orgullo? ¿Cuál es la cura? Otra vez, ¿cuál es la cura del temor, la inseguridad y el orgullo? Jesucristo enseñó sobre la necesidad de vivir la vida cristiana en plenitud. Él nos dio el estándar, nos dio el ejemplo, nos puso el modelo, lo cual solo va a ser posible si se dan ciertas condiciones, porque no es por osmosis, no es porque vengan, como muchas veces se engaña a la gente, vengan y creen que por imponerles manos, vamos a orar para que el Señor te quite ese coraje, vamos a orar para que ya no seas mentiroso. Vas a ser más mentiroso, porque a lo mejor la persona que está orando por ti, poniendo manos, ¿sí? Imponiendo manos a la ligera, a lo mejor te está transmitiendo lo que lees y es un peor mentiroso que tú. Cuidado. Solamente va a ser posible a través como Jesús lo enseñó. A ver, alguien lea Mateo 11, 28 al 29. Y si me traen agua, porque ya se me secó la boca. Porque Dios está hablando primero conmigo. Mateo 11, 28 al 29. El que lo tenga, léalo fuerte. A ver, Rubén, tú que eres bueno. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. ¿Se dan cuenta? Según esta escritura, gran parte de nuestra ausencia de paz, de nuestro agotamiento físico, se debe a una ausencia de humildad, que con frecuencia nos lleva a batallar con otros e incluso con nuestras propias emociones. Gracias, Rafita. La humildad a la que Cristo nos llamó puede ser definida, o nos llama, puede ser definida como la evaluación correcta que hacemos de nosotros mismos, considerándonos pecadores, indignos, insuficientes y necesitados de redención y de ayuda diaria para el diario vivir. Esa es la persona que puede considerar al otro como superior a sí misma, pero no sintiéndose él la mamá de los pollitos. A ver, alguien lea Filipenses 2, 3 al 4. Filipenses 2, 3 al 4. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente a como hoy te enseña. El mundo te enseña, ámate tú primero, sé exitoso tú primero, descubre al campeón que hay en ti. Primero eres tú y después los demás, invirtiendo el orden de Cristo. Jesucristo dijo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú estás en el último lugar. Pero el mundo nos invierte el orden. Primero eres tú, luego el prójimo y si queda tiempo, pues Dios. Por eso esta escritura es muy reveladora, porque la humildad no tiene nada que temer. Cuando una persona es de verdad humilde, no tiene nada que temer si aquella persona la van a subir de puesto por encima de él o va a ganar más que él, hablando de trabajo, pues si va a ocupar un ministerio mayor que el de él, que aunque en los ministerios en la iglesia no hay niveles, todos son igual, porque a todos nos ha llamado Dios a servir, pero la humildad no tiene nada que temer, no tiene nada que probar y nada que esconder. Así de fácil. Nada puede darnos más libertad para adorar a Dios que cuando venimos a Él o vivimos de esa manera, siguiendo su ejemplo. Por eso Él dijo, aprendan de mí,
Aprendan, ¿de quién? De mí, de él, de Jesús. Ahora, comenzamos este estudio, la predicación, diciendo que si el origen del temor del ser humano es su lejanía de Dios, la ausencia de Dios, y si es así, entonces la sanidad, la sanación final de este mal, pues tiene que venir a través de un acercamiento a Dios mismo, porque sería obvio, ¿no? Si el miedo es el alejamiento de Dios, pues entonces la ausencia de miedo es el acercamiento hacia Dios. Sería obvio. Pero, ¿y qué mejor acercamiento que la adoración? Porque Él prometió habitar en medio de la alabanza. Son promesas que Él no puede faltar. Pero tenemos que reconocer que hay actitudes de nuestra parte que alejan a Dios de nosotros, aún más, y otras que hacen que nos acerquemos a Él. Ahora, la palabra de Dios nos habla claramente que Dios resiste a los soberbios. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios. Alguien léalo, por favor. Y otro busque Isaías 66:2. El orgullo, la soberbia y la arrogancia son la esencia de Satanás. ¿Qué dice Santiago 4:6? ¿A quién le da la gracia? ¿Se la da a todos? ¿Sí? La soberbia y la arrogancia, el orgullo son la esencia de Satanás y alejan a Dios de nosotros, pero la humildad hace que Dios haga abundar su gracia sobre nosotros. Y si no hay gracia, hay pecado. ¿Qué dice Isaías 66:2? Isaías 66, verso 2. Yo mismo hice todas estas cosas y así empezaron a existir. Yo el Señor lo afirmo. El hombre en quien yo fijo es el pobre y afligido que respeta mi palabra. ¿Sí? La versión Reina Valera dice en el pobre y en el humilde de corazones con el que él habita. Ahora, el creyente de espíritu contrito, de un espíritu que reconoce su error, su falta, es reverente ante la palabra, es reverente ante Dios, sumiso y como consecuencia obediente. Todo lo contrario al orgullo, a la soberbia, a la altivez. Y en esto, en la sumisión y la obediencia, consiste el temblar ante su presencia. El temblar ante su presencia. No es un temor como cuando experimentamos alguna amenaza, sino un sentido de reverencia, de respeto y de sumisión al considerar la palabra de Dios como una extensión de quién es Él. Él es un Dios santo. Y si entendemos eso, no vamos a pecar por temor. Ay, es que si peco, me van a venir consecuencias. Es que si peco, me voy a ir al infierno. Es que si peco. No. Cuando entendemos la santidad y el amor de Dios, lo vas a hacer porque lo amas, por no ofenderlo. Por ejemplo, en un matrimonio, el hombre o la mujer no van a adulterar, no por temor a las consecuencias, a que se destruya su matrimonio, sino porque se aman el uno al otro. Y si no se aman, pues entonces sí va a venir todo lo demás. ¿Me explicó o no me explicó? Ahora, Dios no deja de ser santo. Jamás lo va a dejar de ser. Santo y sublime por habitar en medio de su pueblo. Ese es su deseo desde el principio y por eso lo revela a través del profeta Isaías. A ver, Goyo, busca Isaías 57:15. Y es en esa cercanía y libertad para adorarlo como lo merece que Él quiere que estemos. Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en altura y la santidad y con él quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sí se dan cuenta lo que dice?
que es en esa cercanía, pero no es con todos, es con los humildes, con los quebrantados, con los que reconocen, ¿sí? En esa cercanía de Dios donde nuestros temores disminuyen y aumenta nuestro sentido de seguridad y de libertad para adorarlo como Él lo merece. Y aquí viene el corazón del mensaje, muy atentos, ¿eh? Aquí viene la parte importante. El temor, el miedo, la inseguridad, todo lo que vimos hasta ahorita y también el pasado domingo nos roba la adoración. Hace que tú no adores, hace que llegues tarde al servicio, porque no has entendido que lo único que le puedes dar al Señor es la adoración. Claro, no estoy, hay situaciones como de algunos de ustedes que hoy me llamaron que no iban a poder llegar a tiempo. Hay circunstancias, pero cuando ya tienes el hábito de siempre llegar tarde, de nunca planificarte el horario para estar aquí antes de que comience el servicio, pues no has entendido que lo único que tú le puedes ofrecer a Dios es alabanza y adoración. Por eso comenzamos con alabanza y adoración, porque es lo único que le podemos ofrecer. Pero, ¿por qué sigue sucediendo? Ustedes sabían que los cristianos, los creyentes, o los que decimos que somos creyentes de su palabra, independientemente de la denominación que sea, somos los más impuntuales. ¿Sí sabían? Sí se han dado cuenta, yo creo. Que dicen, ahí voy, y no sabes, ese ahí voy, ¿cuánto tiempo va a ser? En 5 minutos estoy ahí, y quién sabe. Aquí viene el corazón del mensaje. Vuelvo a repetirles, el temor, el miedo, la inseguridad, todo lo que vimos hasta ahorita y el domingo pasado nos roba la adoración porque nos desenfoca de Dios. Porque nos desenfoca de Dios, porque lo que tú hagas o estés haciendo es más importante que llegar a tiempo a darle lo único que le puedes dar a Dios. Y te desenfoca, te roba la adoración y hace que miremos las tormentas, las circunstancias, los problemas. Pero hay algo más que Satanás, el mundo y tu propio pecado te carga. Y es ese dardo envenenado que Satanás lo lanza. ¿Y saben qué es lo más grave? Que la mayoría sabemos cuál es ese dardo, pero no lo reconocemos. ¿Cómo? Suena paradójico, ¿no? La mayoría sabemos cuál es ese dardo, pero no lo reconocemos. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Cuál es ese dardo envenenado? ¿Saben cuál es? La culpa. ¿Cuál es? La culpa. Que te esclaviza. ¿Me traes más, por favor? Que te esclaviza y te hace que te nubles para que no reconozcas que el arrepentimiento te va a liberar para adorar. Escuche bien esto. El Salmo 32, verso 3 al 5, yo se lo leo. Aquí empieza la parte importante del mensaje. No se pierdan. Si tienen sueños, si el diablo los está poniendo a dormir, levántese, tome un vaso de agua o un vaso de café. Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Aquí viene el tiempo para que te despojes de ese costal de papas podridas, de culpa. Miren lo que dice el Salmo 33, verso 3 al 5. El Salmo que les dije, 32, perdón. 32, 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto habla de que cuando no confiesas algo que traes dentro, tu cuerpo lo resiente. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gracias, Goyito. Sí se entiende la escritura, ¿no? A ver, alguien me puede decir qué entendió en estos 3 versículos, pero breve. ¿Qué entendió? Que solo no puedes. A ver, ¿alguien más entendió algo más? No confesamos nuestras faltas, nuestros pecados, nos sentimos cargados, cansados, recaídos. El cuerpo lo resiente.
Ahora, escuchen bien esto. De acuerdo con la opinión de los psicólogos, de los psiquiatras, de los terapeutas, de los consejeros bíblicos, la culpa es uno de los sentimientos más comunes entre aquellos que acuden en busca de ayuda. O sea, el 90% de los casos que atiende este tipo de personas que acabamos de mencionar tiene que ver con culpa interna. Y la gente no vive feliz. Siempre. Y cualquier cosa detona ese lodo podrido llamado culpa que llevan dentro. Y lamentablemente, escuchen esto, es uno de los sentimientos más comunes entre los creyentes también. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ser humano no sabe cómo descargarse de esa culpa. Y pueden tener 20, 30 años o 40 años en el evangelio conociendo la palabra, pero tú los ves y cuando se está hablando de algo, por ejemplo, un recuerdo triste que les recuerde su infancia dolorosa, es inevitable que comiencen a llorar. Yo ya les conté la historia de mi papá por muchos años. Su historia era cuando mi abuelo lo mandó a la leña, cuando él tenía como 6 años, y mi papá fue en su burrito, cargó la leña y se vino un tormentón. Mi papá no sabía cómo regresar, se agarró de la cola del burro y el burro llegó solo a la casa. Y mi abuelo, cuando vio que la leña llegó mojada, le golpeó a mi papá con el que le daban al fuete, creo que se llama. Y mi papá hasta la fecha está marcado de la espalda. Y siempre eran sus pláticas y platicaba y lloraba, y lloraba, y lloraba, hasta que Dios lo sanó. Y ahora platica y hasta lo dice con risa. ¿Qué cambió su percepción de él? Que él se dio cuenta que por muchos años había cargado con un peso que podía descargar al pie de la cruz, sin que ya lo anduviera cargando él. Y lo hizo y descansó. Pero muchos de los que están aquí, lamentablemente, siguen cargando las papas podridas, porque huelen a papa podrida. Sus amarguras, sus iras, sus corajes, resentimientos, y los ves y de, ay, padre, ni quieres ni acercarte, porque vienen cargados. ¿Y por qué? Porque la culpa tiene consecuencias negativas. Y cuando se prolongan en el tiempo, dañan. Pero también tienen efectos positivos. Y aquí es donde viene la parte interesante. Pongan mucha atención. Porque puede sonar paradójico si no lo entienden. El sentido de culpa, escuchen esto, el sentido de culpa, lo diré otra vez, el sentido de culpa, ¿por quién fue dado? ¿Por Dios o por el diablo? Quiero opiniones. Por el diablo. A ver, ¿quién? Levante la mano el que cree que fue dado por el diablo, el sentido de culpa. ¿Tú también dijiste por el diablo, Aldo? El sentido de culpa fue dado por Dios, no por el diablo. Escúchelo bien, porque puede sonar paradójico, ¿sí? Fue dado por Dios como un mecanismo que lo lleva a buscar a Dios como su sanador y sirve como freno cuando la persona ha hecho daño a otro y necesita buscar la reconciliación o la reparación del daño que causó. Ahora muy atentos aquí. ¿Por qué la gente se confunde? Porque no es lo mismo la culpa, que es un sentimiento que Dios le puso al hombre, que la acusación que el diablo pone en el hombre distorsionando la culpa. Suena como un juego de palabras. ¿Sí me entendieron o no me entendieron? Levante la mano si me entendió. ¿Sí? El diablo distorsiona la culpa para acusarnos. ¿Qué dice Apocalipsis 12:10? Alguien léalo, por favor. Apocalipsis 12:10. Fuerte, fuerte, fuerte. Apocalipsis 12:10. Entonces
oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día. El que los que acusaba, no es lo mismo acusación que culpa. Aquí es donde muchos nos confundimos con esos términos. Porque hay mucha gente que no sabe diferenciar cuando es una culpa y que cuando es una acusación. Para entenderlo mejor, veamos algunas verdades sobre la culpa. La culpa es una experiencia universal de todos. La culpa también puede ser paralizante si no es dejada a los pies de la cruz. La culpa, pocos la admiten y la proyectan. O sea, pocos reconocen de que la regaron porque se sienten acusados. Cuando yo reconozco la culpa, yo reconozco mi falta y pido perdón. Pero cuando me siento acusado, voy a hacer hasta lo imposible por aparentar que el que está equivocado es el que me está diciendo, el que me está corrigiendo. ¿Sí han encontrado gente así? Uy, que sí hay. Que sí hay. Ahora, la culpa puede ser paralizante. La culpa pocos la admiten y pocos la proyectan. La culpa muchos la sufren en silencio. La culpa puede enviarnos a la condenación eterna. La culpa, su solución, tiene un precio: el arrepentimiento. Ahora, ¿qué es la culpa? La culpa es un sentimiento de tristeza, dolor emocional, de ira, vergüenza, ansiedad, irritación o autocondenación que se experimenta cuando violamos ciertas reglas, cuando no hicimos algo que debimos haber hecho o cuando hacemos algo que pensamos que es malo o incorrecto. ¿Sí se entendió o no se entendió? Díganme si entendieron o no, o se los vuelvo a repetir. La culpa es un sentimiento de tristeza, dolor emocional, de ira, de vergüenza, de ansiedad, irritación o autocondenación que se experimenta cuando violamos ciertas reglas, cuando no hicimos algo que debimos haber hecho o cuando hacemos algo que pensamos que es malo o incorrecto. Y la persona también tiende a experimentar temor al castigo con cierta frecuencia, ya sea por parte de Dios, de sus padres o de las figuras de autoridad. La culpa es un sentimiento frecuente debido a que Dios diseñó al ser humano con una conciencia que tiene la capacidad de acusarnos o de defendernos. Por ejemplo, vayan a Romanos 2, 14 y 15. Yo se lo leo. Romanos 2, 14 y 15. Mire lo que dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles, ¿en qué? En sus razonamientos. ¿Sí? Ahora, entiendan bien esto, ¿eh? Aquí viene, ay Señor, aquí viene el corazón del mensaje para ayudarnos a comprender los diferentes tipos de culpa que experimentan las personas. Diferentes tipos de culpa. Y aquí, cuando no sabes diferenciar, es cuando el diablo distorsiona la culpa y te la vuelve en acusación. Y todo el tiempo te sientes como Anita la huerfanita, como mamá, soy Paquito, ya no haré travesura. Y no sales de ahí. Y puedes ser un anciano y sigues viviendo con esos traumas. Ay, es que, han visto niños o gente adulta que cuando cometen un error hasta tiemblan así, ay. ¿Pero por qué? Porque tenemos que entender los diferentes tipos de culpa que experimentan las personas. Y aquí viene el punto número 4, faltan 2. ¿Cuáles son los 4 tipos de culpa que las personas pueden experimentar? Hay 4 tipos.
Y en eso se encajan todos los que ustedes quieran poner. Número 1, existe la culpa teológica. La culpa teológica, o sea, la culpa que viene de parte de Dios. Es la que se basa en un hecho y no en un sentimiento. ¿Sí entienden? No es algo figurado, sino es algo real. La culpa teológica es la que se basa en un hecho y no en un sentimiento. O sea, todos somos culpables ante Dios, ¿cierto o falso? Esa es una culpa teológica. Todos somos culpables ante Dios por el pecado de Adán, que fue cargado a nuestra cuenta, y por seguir viviendo pecando y no cumplir con la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ahora, qué mejor que la palabra para entenderlo. Vayan a Romanos, otra vez, Romanos 5, Romanos 5, 12 al 17. Se lo leo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Esa es la culpa teológica, la que la Biblia te cataloga y te encasilla como un pecador por la naturaleza caída de Adán y por culpa de Adán. Pero, número 2, la culpa personal. ¿Cuál es esa? Esa culpa personal viene cuando violamos nuestra propia conciencia o nuestros propios estándares, independientemente de que seamos creyentes en Dios o no. O sea, los perfeccionistas, agárrense bien, son muy dados a este tipo de culpa. Esas personas tienden a acusar a los demás de lo que están sintiendo. El que tenga oídos para oír, oiga. Esto no necesito explicarlo más, porque aquí tenemos de esos. Número 3, culpa apropiada. Esta es cuando sentimos convicción, por eso se llama apropiada, porque es cuando sentimos convicción después de haber violado la ley de Dios, la ley humana o nuestra conciencia. Mire lo que dice Romanos 2. Vayan ahí, Romanos 2, 12 al 15. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos 2, 12 al 15. Porque no son los oidores de la ley y los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, no porque te sepas la ley, pero si no la pones en práctica, pues no va a suceder nada. Eres un hipócrita, farsante, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y también vayan a Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Esta culpa produce convicción, dolor emocional o incluso tristeza. Y este tipo de culpa se basa en un hecho real que ha causado daño a la persona misma o a otros.
Y ese sentimiento puede ser causado por la conciencia misma y por la convicción del Espíritu Santo. A ver, alguien lea 2 Corintios 7:10 y otro lea San Juan 16:8. ¿Qué dice 2 Corintios 7:10? Cuando viene una culpa, pero que es una culpa apropiada, es cuando el Espíritu Santo te está señalando y revelando en dónde la regaste. Y te pone triste, pero esa tristeza viene de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 7:10? ¿Qué dice? ¿Nadie lo encontró? Pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación. No hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Se dan cuenta? La tristeza que Dios produce a causa de esa culpa apropiada hace que te arrepientas para darte salvación. Pero cuando no lo haces, ahí viene otra tristeza que viene por parte de la acusación del diablo cuando él distorsiona y te pone triste. ¿Cuánta gente se ha suicidado últimamente? ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué creen que se suicidan? ¿Por felices? La culpabilidad distorsionada en acusación. No vales nada. No vales nada. ¿Qué pasa cuando uno no siente culpa? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ahora, ¿qué dice San Juan 16:8? Si no dejas a obrar, si no dejas, mejor dicho, que el Espíritu gobierne tu vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, jamás vas a ser convencido de tus errores. Siempre vas a estar buscando justificarte antes de reconocer tu culpa. ¿Qué dice San Juan 16:8? Nadie lo buscó. Y cuando Él venga, Cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿quién va a convencer? El Espíritu Santo. Te va a convencer. ¿Cómo? A través de la palabra. Porque Él va a revelar la palabra. La palabra, dice Hebreos 4:12, es una espada que parte, penetra en el espíritu, en el alma, en el cuerpo y divide los pensamientos del alma y del espíritu. Para que tú reconozcas. La acción de la conciencia y del Espíritu Santo es motivar a la persona a confesar y arrepentirse para que pueda tener paz con Dios y paz interior. La pregunta de Aldo tiene una respuesta bien sencilla. ¿Por qué la gente no se arrepiente? ¿O cómo era tu pregunta? ¿Y qué pasa cuando la gente no siente culpa? Pues no sientes culpa porque no dejas obrar al Espíritu Santo o porque no has nacido de nuevo, simple. Porque la función del Espíritu Santo es venir. Cuando Él venga, dijo Jesús, Él convencerá de justicia, de pecado y de juicio. Y te va a hacer sentir tu culpabilidad, que eres culpable delante de Dios. Una cosa es ser culpable, otra cosa es ser acusado. ¿Cuántos de los presos que están en la cárcel han sido acusados injustamente? Pero ¿cuántos hay que sí son culpables de los delitos que cometieron? Dos cosas diferentes. Mientras tú no aprendas a diferenciar a través de la ayuda del Espíritu Santo, siempre vas a estar en el lado equivocado en la corte espiritual, con un fiscal que te va a estar diciendo tú, y tú, mientras no tengas al abogado que debes de tener a Cristo a tu lado, te vas a estar llenando de papas podridas. ¿Me explico? Y si no tienes el temor a Dios, pues es porque no está el Espíritu obrando en ti. Sí, Rubén. La conciencia se puede entrenar. Vamos a poner el ejemplo de las manos de un albañil que hace hoyos. Al principio le va doliendo y van saliendo ampollas, pero esas ampollas se van haciendo callos. Ya después una persona siente remordimiento la primera vez que mató, pero ya cuando llega 20 ya no siente nada. Pero volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Antes de que mates al primero o al segundo, al tercero, volvemos a la raíz. Si tú no tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, jamás vas a ser convencido de justicia, pecado y juicio. Por eso muchas, no estoy criticando a ninguna secta, ninguna denominación, mientras no dejemos obrar al Espíritu Santo
como algunos que dicen que es una fuerza activa, sin darle lugar de una persona que convence, porque un foco a mí no me convence, una fuerza activa a mí no me convence, me da luz, me ilumina, pero no me convence. A mí el que me convence es Dios a través del Espíritu Santo. Y la palabra es muy clara. Lean Romanos 8:9 y fuerte el que lo encuentre. Mientras no esté obrando el Espíritu Santo como ese abogado a favor tuyo, para librarte de la culpa, siempre vas a ser víctima del fiscal de hierro que es Satanás para acusarte. ¿Sí entendieron o no entendieron? Pero ¿quién es el que va a estar a tu lado? Mire cómo Romanos 8:9 nos habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, los tres. ¿Qué dice Romanos 8:9? Léanlo, por favor. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Espíritu de Cristo. no es de él. Así de fácil. Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Los tres son uno. No son tres dioses, como dicen algunos, ni es un Dios de tres cabezas. Cuando se dice tres personas, no es porque sean tres figuras diferentes, es porque tienen personalidad, sentimientos para guiar, para enseñar, para hablar, para confesar, para convencer. Esa es personalidad. Ahora escuchen bien esto. Es posible confesar y experimentar algún grado de remordimiento. No, ya no lo voy a hacer. Y ponerle hasta lagrimitas para que suene más convincente. Pero muchas veces actuamos en ese remordimiento, encubriéndolo como lo hizo Judas. Judas jamás tuvo un verdadero arrepentimiento, por eso se ahorcó y se suicidó, lo que decíamos hace un rato. Ahora, el próximo domingo hablaremos con más detalle de eso, pero solo diremos que cuando hay un verdadero arrepentimiento, lo natural es que la persona vaya ante Dios y le pida perdón. Pablo decía, si algo he perdonado, lo he hecho en la presencia de Dios. Cuando tú reconoces eso y vas ante Dios y le pides perdón por haber violado su ley y por el daño causado a sí mismo a los demás y aún al nombre de Cristo y su iglesia, cuando eso sucede, la persona experimenta la reconciliación con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, quien derramó su sangre para el perdón de los pecados. ¿Cuál es la culpa inapropiada? Número 4. Recuerden que hay 4 tipos de culpa. La culpa inapropiada, ¿cuál es? Aquí es la parte esencial del mensaje, no se me pierda. La culpa inapropiada es cuando la persona se siente culpable por algo que considera pecaminoso o incorrecto sin serlo, o cuando lo que siente no tiene proporción con lo que ha hecho. Los perfeccionistas y las personas con trastornos obsesivo-compulsivos son más propensos a sentir este tipo de culpa. Pero aquí viene lo importante. Y es donde más Satanás se aprovecha. Y que vino cuando Caín mató a Abel. Eso lo veremos durante los devocionales en la semana. No se pierdan, no se lo pierdan. En esta semana veremos cómo es que vino ese sentido de culpa, cómo es que domina. Ahorita lo estamos viendo a grosso modo, no podemos meternos de lleno. Pero ¿por qué Satanás es donde más aprovecha en este tipo de culpa inapropiada? ¿Por qué es donde más se mete? ¿Por qué? Porque este sentido de culpa inapropiada está basado en un sentimiento. ¿Está basado en qué? Y no en un hecho real. No, es que tú me dijiste, güey. No, es que no te dije así. No, sí, ¿qué nombre? No, sí. Y le hacen más caso a tus sentimientos que al hecho real. ¿Los han vivido alguna vez? ¿Sí? Que le hacen más caso a tu sentimiento que a lo verdadero que sucedió, al hecho real. Y haces una tempestad, como decimos. Ay, ya ven, si lo han vivido entonces. Ahora, ese sentido de culpa está basado en un sentimiento y no en un hecho real. Y la persona vive temiendo el castigo.
y pone sus caretas de disfraces de mil maneras, porque teme al castigo, ya sea de Dios o de la figura de autoridad, a un dolor imaginario. No, es que sí, no, es que qué tal, que no, es que luego y qué tal, no, es que, y siempre imaginándose lo que puede suceder. Ay, no, 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 no. Y así se la pasan viviendo, en angustia, en ansiedad, depresión, tristeza, soledad, inseguridad y de todo. Y nunca son libres. Y lo peor de todo, que hay muchos creyentes así. Ay, Señor. Un dolor imaginario al castigo, que puede llegar a paralizar incluso a la persona, sin saber qué hacer. Sin saber qué hacer. Yo he encontrado creyentes que dicen que son creyentes como zombies. Gente que tiene 20, 30 años en el evangelio y, hermano, no, paralizados. Paralizados. Y aquí, en este grupo, es donde la mayoría de creyentes está. ¿Cómo entenderlo y cómo explicarlo? Vayan conmigo a Zacarías. Zacarías 3, del 1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Acusarle. A ver, dígalo fuerte, ¿para qué? Acusarle. ¿Se dan cuenta? Satanás acusa. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. La acusación, el peso de la culpa que Satanás quería cargar sobre él, era completamente injustificada y, por lo tanto, inapropiada. Satanás es un acusador incansable. Él no se va a cansar de acusarte. Leímos en Apocalipsis 12:10 que lo hace día y eso es parte de la guerra espiritual de todos los días. Ahora, escuchen esto. Ay, esto está emocionante. La culpa inapropiada resulta en condenación. ¿Resulta en qué? Condenación. ¿Sí? Nos aleja de Dios. Cuando alguien vive así de esa manera, su reacción es alejarse de Dios. Se van alejando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ya cuando acuerdan ya están más fríos que un esquimal. La culpa inapropiada resulta en condenación. Por eso en Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero cuando vivimos con esa culpa inapropiada, nos alejamos de Dios y hace que tengamos sentimientos de autoconmiseración. Y esto es lo grave, porque tiende a hacer a la persona que trate de hacer ciertas obras buenas para no sentirse culpable, en lugar de acudir ante Dios para resolver su falta de paz. Y número 5 y último punto. La próxima semana vamos a continuar. Hoy solamente estamos abriendo el bote de gusanos. Número 5 y último punto. La distorsión de la culpa y sus efectos físicos. Aquí está lo grave. Cuando tú no aprendes a descansar en el Señor, a hacer lo que leímos en el Salmo 32, del 3 al 5, a confesar tu culpa, tu cuerpo lo va a resentir. Tu cuerpo, porque la distorsión de la culpa trae efectos físicos graves al cuerpo. Y como ya hemos visto, Dios le dio al ser humano de un sentido de culpa que serviría para traerlo de vuelta a Él.
y al mismo tiempo que funcionara como una especie de freno a las acciones que pudieran ser perjudiciales para otros. Pero después de la caída del pecado de Adán y Eva, todas las áreas quedaron afectadas, incluidas sus emociones. Y de ahí se empezaron a distorsionar todas las emociones. Por eso pasó a sus hijos. Por eso vemos el primer asesinato que vino por causa de no tener un enfoque correcto de la adoración. Las emociones, los celos, la envidia comenzaron a surgir, se convirtieron en ira, en coraje y terminaron en asesinato. Caín matando a Abel. Eso lo veremos en la semana. Por lo tanto, escuchen esto, la culpa, si no es encauzada por el Espíritu Santo correctamente, va a funcionar incorrectamente en muchos casos. Por ejemplo, la culpa es nuestra única motivación y hacemos lo correcto por las razones equivocadas. ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos las cosas movidos principalmente por el sentido del deber y no por amor a Dios. No, es que tengo que ir a la iglesia porque si no voy, uy, mi mamá va a andar como un cuchillo de palo. Por eso tengo que ir, para que ya no me diga nada. Sí, pero lo estás haciendo por un sentido del deber. No, es que si no voy, no me voy a acabar con mi papá, toda la semana va a andar ahí dando lata. Tengo que ir. Pero no lo haces por amor a Dios. Lo haces por un sentido del deber. Sin darte cuenta de que mientras no te liberes de ese sentimiento, Satanás te lo va a torcer. Y al rato a esa persona que te invita para que vengas a la iglesia, la vas a ver y decir, ¡mi vida! Y así sucede, aunque no me lo digan. 30 años de estarlo viendo, me avalan para decírselos. Y va a venir un sentimiento cuando confesamos nuestros pecados solamente para sentirnos bien con nosotros mismos, en lugar de hacerlo porque amamos a Dios y no queremos ofenderlo. Como el ejemplo que les ponía del matrimonio. Un matrimonio que de verdad se ama, no van a adulterar por miedo a las consecuencias que puedan venir, que puedan destruir su matrimonio, sino porque se aman y van a procurar no ofenderse. Y hoy en día está muy de moda el adulterio. Y en este rancho, los dejo con eso. Por último, cuando obramos para limpiar nuestra conciencia, en lugar de hacerlo para tener una buena relación con Dios y con los demás. ¿Y cuáles son las reacciones? Aquí viene la parte interesante, para que no se vayan con culpa, para que hoy la depositen a los pies de la cruz. ¿Cuáles son las reacciones y consecuencias si no se trata correctamente con la culpa? ¿Sí entendieron? Se los repito. ¿Cuáles son las reacciones y consecuencias si no se trata correctamente con la culpa? Número 1, vas a tener una reacción defensiva y acusatoria. ¿Qué quiere decir? Que buscamos o vamos a tratar de buscar a otros para culparlos por lo que hicimos, para negar lo que hicimos mal. ¿Sí? ¿Conocen de ese tipo de gente? ¿Sí conocen o no? Sí. ¿Y para qué lo hacemos? Para racionalizar. No, es que mira, es que no. Buscamos una razón para aislarnos, para apartarnos de los demás y para tratar de escapar de un sentimiento de culpa. Mejor me alejo de él para que no vayan a pensar que fui yo el de la culpa, sino que fue aquel. Ay. Así es. Incluso nos refugiamos en alcohol, en drogas, medicinas, para aparentar ser víctimas. Ay, es que estoy enfermo, estoy tomando pastillas para la presión, porque mi hijo me... No, eres tú, no es tu hijo. Ay, para aparentar ser víctimas y no victimarios. Y cuando esos sentimientos de culpa comienzan a surgir, nos enojamos con los demás y tratamos de justificar nuestras acciones y negar nuestra responsabilidad.
Ay, Señor, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero los veo bien seriecitos. ¿Mm? Número 2, autocondenación. Al sentir culpa, que no esté encausada por el Espíritu Santo y por Dios, vamos a experimentar sentimientos de inferioridad, de baja autoestima, de pesimismo, de inseguridad e incluso sentimientos de autocompasión, autoconmiseración, llenos de pretextos de no, Dios que todo lo ve. Dios que todo lo ve, Él hará justicia. Sí, pues claro que va a hacer justicia y va a empezar contigo. Pero tratamos de autoconmiserarnos. Yo no tuve la culpa, Dios lo sabe. Claro que Dios lo sabe, que eres culpable. Autocompasión, autoconmiseración. Y número 3, lo peor que va a venir. Si tú no aprendes a descansar en el Señor, a despojarte de ese saco de papas podridas. Hoy es el día, porque aquí huele a papas podridas. Hoy es el día, para que no te vayas igual, oliendo a papas de McDonald's de hace 15 días. Ya es tiempo. Los efectos físicos. Si tú no confiesas, miren, yo escribí una notita aquí de todo lo que sucede cuando tú no confiesas ante Dios. Escuche bien, cómo se distorsiona. Ay, eso está interesante. ¿Por qué te duele el cuerpo? Te duele el cuerpo porque acumulas viejos odios y rabia sin gestionar, sin sacarlos. Te duele el cuerpo porque lo castigas con adicciones, cigarro, alcohol, drogas e inmadurez emocional. Te duele el cuerpo porque rechazas el presente y permites que el pasado te defina. Si hubiera, si pudiera. Y sigues así. Te duele el cuerpo porque no cierras etapas y te vistes de víctima con el drama que tú mismo creaste. Somos buenos para las novelas. ¿Sí? Te duele el cuerpo porque amas la herida que no quieres sanar. Tú no quieres sanar. Hay gente que le gusta estar enferma. ¿Cómo está? ¡Oh, ay, ay, hubiera venido ayer! Ay, ay. Nunca te dice, no, pues me estoy sintiendo bien, estoy mejor. Te duele el cuerpo porque lo llenas de apatía y te has dejado vencer. Te duele el cuerpo porque dudas merecer una vida sin traumas. No, es que yo me merezco lo que me esté pasando. Ay, Anita la huerfanita. Y escuchen, te duele el cuerpo porque has cedido tu voz al clan familiar. Te guías por lo que dice la familia. Ay, te duele el cuerpo porque no vives en paz. Te duele el cuerpo porque no te atreves a valorarte más. Te duele el cuerpo porque cuando callas es cuando debes gritar. Para eso es la alabanza, la adoración, aplaudir, mostrar las emociones. Te duele el cuerpo porque culpas al amor de tu obsesión por dominar. No, es que te lo digo porque te amo, te digo. No es cierto. Quieres controlar, manipular, mentiroso, mentirosa, que lo amas. Y para entendidos. Te duele el cuerpo porque exiges respeto que no te atreves a dar. Ay, te duele el cuerpo porque confundes una relación con un ring de box o de lucha libre donde poderte desahogar. No, pues yo también te tengo que decir, no. Y invierten los roles. La mujer no respeta ni honra, ni el marido ama. Y se rompe el rol. Y el matrimonio se vuelve un caos. Y todo les duele. Te duele el cuerpo porque te da miedo la libertad. Conocer la verdad y la verdad los hará libres, dijo Jesús en Juan 8:32. Te duele el cuerpo porque no inviertes en silencio ni haces las paces contigo mismo. O sea, en palabras entendibles, no pasas tiempo a solas con Dios. Te la pasas hablando con todos, menos con Dios. Le cuentas a todos de tus problemas, menos al que le tienes que contar. ¿Se identifican?
Ay, ay, ay. ¿Nadie? ¿Se identifican o no? ¿Mm? Te duele el cuerpo porque vives desconectado del que te creó. Y muy atentos aquí. Te duele el cuerpo y no es porque te falte sal, porque, ay, las harinas, el azúcar. No, no es por la comida, no es por el gluten, no es por el colchón que ya se le salen los resortes o la cama, que no duermes bien. No es porque, ay, es que levanté mucho peso y me duele la cintura. No, no es por dormir en la posición incorrecta. No es el sol, no es el frío, ni el calor o la lluvia. Nada de eso. Son tus emociones. ¿Son qué? Que controlan tus decisiones, porque no te atreves a ser un verdadero adorador y hacer un intercambio de cargas. Y con el único que las puedes hacer es con Jesús, como Rubén leyó en Mateo, 11, 28 y 29. Y adorarlo, como él dijo, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Con todo. Y cuando lo hagas, en lugar de dolor, vendrá el gozo. ¿Mm? Cambiará tu lamento en baile, tu ceniza en alegría y tu cuerpo te dolerá, pero por el no estar en la presencia de Dios. Ahora, la adoración, escuchen bien esto, cura el dolor, sana heridas. Lo diré de nuevo. La adoración cura el dolor, sana heridas y nos conecta con nuestro Creador. Así que tú eliges, ¿quieres vivir con dolor o vivir siendo un adorador? Ahora, para concluir, escuche esto. Nuestros cuerpos tienen la capacidad de sentir los efectos de nuestras emociones. Lo que tú sientes dentro del cuerpo es inevitable que lo va a expresar, ¿sí? Y como la culpa produce, cuando no está encauzada hacia Dios o por Dios, produce con frecuencia, cuando el diablo la toma y te la pone en acusación, lo que te va a producir en ti es ira, coraje o tristeza o depresión, ¿sí? Que al prolongarse se convierte en ansiedad, en resentimiento hacia otros. Cuidado. Por eso no es extraño que comiencen a experimentar efectos físicos como, ay, es que traigo taquicardia, ay, es que me dijeron, sí, hipertensión, fatiga, insomnio, llanto, tristeza, bajones de ánimo, etcétera, 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 etcétera. Y llévense esto en su corazón. David escribió este salmo después de su pecado con Betsabé, el Salmo 32. Lo escribió después de su pecado con Betsabé. Y el tiempo en que él no confesó su pecado ante Dios le trajo consecuencias, y consecuencias físicas que él mismo describió. A ver, Carlos, o el que sea, lea Salmo 32 del 3 al 5. ¿Qué quiere decir eso? Confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pasaba sobre mí como flor marchita por el calor del verano. Así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. ¿Se da cuenta? Prácticamente lo que está diciendo, mientras no confesé, me enfermé. Mis huesos lo resintieron, todo mi cuerpo. Pero cuando lo hice, ¿sí? O sea, lo que nos da a entender que si la culpa no es removida, puede traer grandes consecuencias. Un dolor moral, donde no vas a poder encontrar alivio con nada. Así te tomes las pastillas más fuertes, diazepam, ¿cómo se llaman las otras fuertes que toman? A ver. Clonazepam, miren, Carito si sabe, no que... ¿Quién más? A ver, esos. Y ahora me salió puro vegetariano aquí. ¿Mm? Oigan, todas. Nada de eso te va a dar alivio, porque vas a tratar de aliviar lo moral. ¿Sí? Nada de eso te va a dar alivio hasta que no confieses, hasta que no reconozcas. Pero hoy es el día de libertad.
¿Qué tenemos que hacer? A ver, vayan todos, pónganse de pie. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Primera de Juan 1, del 8 al 10. ¿Qué dice Primera de Juan 1, del 8 al 10? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hasta el Si 10. confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí está la clave. Si no confesamos, no vas a engañar a Dios. Él sabe que de todos eres pecador. Y si dices que no has cometido pecado, no, es que yo estoy bien, no, vas a ser mentiroso a Dios, porque Él sabe que pecamos todos los días. ¿Quién no peca todos los días? Todos. Hasta Julio César que anda por ahí. Todos pecamos, todos los días. Muchas veces nosotros estamos como Pedro. Este canto habla de él. Que a veces tenemos días en que nos sentimos que estamos tocando el cielo, pero hay días en que nos sentimos que ni el sol sale. Pero la solución es muy clara: estar cerca del Señor y reconocerlo. Miren este canto, a ver si lo entienden. Cierren sus ojos para que no se distraigan. Día de ayer, cuando tu voz oí, caminé sobre el agua hasta pude flotar. Y una mañana al tus pasos seguí, vi tu rostro brillar, fue un día singular. El día de ayer cuando tu voz oí, caminé sobre el agua hasta pude flotar. Y una mañana al tus pasos seguí, vi tu rostro brillar, fue un día singular. Pero cuando no todo marcha bien, miren lo que sucede. Hoy no veo el sol salir y mi fe se agotó y mi fe se gastó. Hoy no veo el sol salir. Dame fuerza, Jesús, toca mi corazón. Me quise quedar en el monte a vivir y hacer enramadas y ya no volver. Pensé que al andar sobre el agua y flotar me aseguraba una vida de fe. Me quise quedar en el monte a vivir y hacer enramadas y ya no volver. Pensé que al andar sobre el agua y flotar me aseguraba una vida de fe. Hoy no veo el sol salir y mi fe se agotó
Hasta la guitarra se cansó. Hoy no veo el sol salir y mi fe se agotó y mi fe se gastó. Hoy no veo el sol salir. Dame fuerza, Jesús, toca mi corazón. ¿Cuál es la solución para no tener esos altibajos? Para no sentirnos así como Pedro, que a veces se sentía que él podía caminar sobre las aguas, otras veces quería quedarse con Jesús a vivir en el monte, pero otras veces sentía que el sol ni salía. ¿Cuál es la solución? Caminar cerca de Jesús, no hay otra. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús, digan una vez más. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Señor, esta tarde ese es nuestro anhelo, Señor. Que estemos siempre cerca de ti, Señor. Que siempre estemos cerca de ti, Señor, para no sentir ese miedo, esa inseguridad, esa soledad, ese temor, esa culpabilidad, Padre, porque tú prometiste habitar en medio de la alabanza, de la adoración de tu pueblo, Señor. Y cuando te alabamos, cuando te adoramos, tú habitas en medio de nosotros. Cuando te exaltamos y te reconocemos, Señor. Por eso esa es nuestra oración, Señor, en esta tarde. Cerca de ti, Señor, vivir y morar, Señor. Cerca de ti, Señor. Una vez más, dígale. Cerca de Jesús, cerca de Jesús,
No hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Sí, Señor, te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dele palmas fuerte al Señor. Amén. Vamos a poner las sillas y las mesas.